Bien, señoritas, señores, empezaremos este tema que tiene que ver con la función cerebral. Pero claro, ya hemos estado haciendo eso, pero lo que nos vamos a dedicar ahora son a los procesos cognitivos, básicamente a las funciones mentales superiores, ¿no? O cognitivas superiores, que también se le llama, ¿no? Que son procesos que dan lugar al psiquismo humano. ¿Qué es el psiquismo? El pensamiento, el ser consciente. Vamos a ver, ¿no? Ahora, estos procesos cognitivos son funciones y procesos psicológicos, ¿no? Que constituyen la actividad mental de una persona. Más o menos tratando de definir esto, ¿no? Las funciones mentales superiores o cognitivas superiores, que es otra forma de llamarlos, son procesos cerebrales complejos y son exclusivos del ser humano. Y hablando de exclusividad, ¿qué estructura del encéfalo es exclusiva del ser humano? La corteza cerebral. Entonces, es producto de la corteza cerebral, ¿no? Ahora bien, estos procesos permiten la adaptación, ¿no? La interacción y la modificación con el entorno, entendiendo el entorno no solo el entorno físico, sino también el entorno social. Ahora bien, estos procesos, estas funciones se van desarrollando mediante el aprendizaje y la experiencia. Tenemos el lenguaje, pensamiento, inteligencia, las funciones ejecutivas como la planificación, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, las gnosias, que son reconocimientos, las praxias. Un poco precisando el término gnosias, ¿no? Que es una capacidad cerebral para reconocer e interpretar información sensorial que previamente ha sido aprendida de objetos, personas, sonidos y lugares, ¿no? Ciertamente son funciones cognitivas superiores que dan sentido al entorno en el que estamos a través de los sentidos, ¿no? Ahora bien, ciertamente si se dice que hay funciones cognitivas superiores, es que hay inferiores, ¿no? Las superiores, bueno, que están aquí y que más o menos se van señalando en función a la corteza de los lóbulos frontal, temporal y etcétera. Y funciones que son de orden inferior, que muchas de ellas ya los hemos ido describiendo, pero que también contribuyen a los procesos cognitivos. Son de orden inferior, cierto, pero son necesarios, o sea, no podemos tampoco prescindir de ellos. Ahora bien, dentro de esas funciones mentales superiores o cognitivas se encuentra el lenguaje, ¿no? Que es la capacidad de emitir y comprender sonidos y palabras. Pero a través del lenguaje nos viene todo nuestro conocimiento y cultura, ¿no? Está el pensamiento y razonamiento, ¿no? Para estructurar ideas, analizar información y resolver problemas. Funciones ejecutivas, habilidades que incluyen la planificación, toma de decisiones, organización, memoria de trabajo, control de impulsos, ¿no? Está la atención y la concentración, que es la capacidad de enfocarse en estímulos relevantes. La memoria, almacenamiento y recuperación de información. Las gnosias, que acabamos de mencionar, las praxias, que es ejecución de movimientos motores aprendidos y voluntarios, y la cognición social, que es la capacidad de entender, interactuar con otros. Hoy en día se habla mucho de la inteligencia social, ¿no? Ahora bien, para tratar de ubicar estas funciones, entonces como que siempre hacemos eso, ¿no? Los vamos separando de tal manera que podamos ubicarlas en el encéfalo, en la corteza. Entonces, de ahí que salen algunas clasificaciones. Una de ellas, por ejemplo, clasifican a estos procesos en procesos simples y complejos. Simples, la percepción, la memoria, la atención. Complejos, el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, ¿no? Otra clasificación toma en cuenta, por ejemplo, la inteligencia, aprendizaje, memoria, creatividad, sentimiento, emoción, percepción, conciencia. Muchos de ellos, claro, tenemos la idea clara de cada uno de ellos, pero cuando hablamos ya en particular con cada uno de ellos, como que a veces esa diferencia del concepto pues, se traslapa o como que se borra,
Entonces, hay acepciones a veces que nos pueden hacer confundir, ¿no? Pero hay que manejar las ideas principales. Si estas funciones tratamos de ubicarlas en el cerebro humano, claro, son funciones bastante complejas y por lo tanto, sí, el cerebro es complejísimo, ¿no? Y aparte que es complejo, está también en constante cambio. Ahora bien, su función y su producto, que es los procesos cognitivos, se basa en dos aspectos. Si nos referimos solo al aspecto cognitivo, esos son actividades mentales racionales, ¿no? Objetivas, por así decir. Pero también está la expresión instintiva, pulsátil, límbica, que es la emoción. Ahora, el equilibrio de ellas, eso determina nuestra conducta. Ahora bien, entonces, si para desarrollar la conducta, considerando que tenemos estos dos aspectos, se necesita un dispositivo capaz de tratar con información, procesarla y responder. Y eso hace la corteza cerebral. Ahora, cada uno va a responder de manera individual. Entonces, si tenemos la conducta más la variación individual, eso nos define la personalidad de cada uno de nosotros. Muy bien. Las funciones mentales inferiores que mencionamos son aquellas que conocemos, ¿no? Son naturales, prácticamente están determinadas genéticamente, ¿no? El comportamiento derivado de ello es limitado y está condicionado por lo que podemos hacer, ¿no? Las capacidades que tenemos. Las superiores más bien se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Son mediadas culturalmente y a mayor integración social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustez en las funciones mentales. Somos animales sociales, definitivamente. Para que estas funciones mentales se den, debe haber una integridad del sistema que es el sustrato, que organiza la información perceptual. Debe tener la capacidad de rememorar, retener y utilizar el aprendizaje anterior. Debe tener una integridad de los mecanismos córticos subcorticales que suscitan ese pensamiento. Por eso mencionamos que a pesar que hay procesos mentales inferiores, pero los necesitamos. Y debe tener la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos en forma simultánea. Como siempre, lo que queremos saber, si hablamos, queremos saber en qué parte del cerebro está el centro del agua. Si hacemos un cálculo aritmético, en qué parte del cerebro. Y así buscamos, ¿no? Y vamos ubicando. Pero hay funciones cognitivas que sí pueden ser localizadas. Y para esto también se separa los dos hemisferios, se caracterizan los dos hemisferios. Derecho, izquierdo, cierto, pero se caracterizan también en ser uno dominante y el otro no dominante, ¿no? Entonces, y por otro lado, hoy en día se sabe que los dos hemisferios no son simétricamente iguales. Tienen actividades diferentes, a pesar que hay procesos que sí se realizan en los dos. Entonces, si hablamos de funciones cognitivas, podemos ubicar algunas de ellas. Entonces son funciones cognitivas localizadas, mientras que otras no las podemos localizar, pero se dan. Tenemos en el hemisferio dominante, por ejemplo, sí se reconoce que en el hemisferio dominante radica los centros o lugares que dan lugar al lenguaje, el cálculo, la praxis. Eso en los hemisferios dominantes o en el hemisferio dominante. Y en el hemisferio no dominante, la atención espacial, las capacidades visoperceptivas complejas, habilidades construccionales, los componentes prosódicos del lenguaje. Eso está en el hemisferio no dominante. Funciones cognitivas no localizadas.
está la atención, la concentración, la memoria y funciones cognitivas de orden superior, la personalidad, la conducta. Entonces, sí hay procesos, ¿no? Entonces, ubicados en diferentes lugares, pero hay otros no. La ubicación más o menos se va dando, ¿no? O la clasificación se va dando. Determinadas funciones están relacionadas con ciertas regiones del sistema nervioso central. Ya, ahí están los ejemplos. Pero no es posible localizar un determinado proceso cognitivo en un área circunscrita, ¿no? Bien específica. Pero lo que sí se trasluce de todo el funcionamiento y el producto que es el proceso cognitivo es que el cerebro actúa como un todo. Entonces necesita estar íntegro y tener, digamos, todas las partes funcionales para que puedan darse esos procesos cognitivos que no están localizados, pero que si recordamos son los más complejos. Listo. Ahora, esto ustedes conocen, ¿no? Si queremos saber dónde están los procesos cognitivos, debemos tener un sistema que nos pueda ayudar a ubicarlos en el cerebro. Ahí están las áreas de Brodmann, que ustedes los conocen. Hay otra clasificación también, que consideran la V, V1, V2, V3. ¿La conocen? Ya, tarea. Igual que las áreas de Brodmann, van a buscar esas áreas, pero que tienen otra terminología. Se llaman V1, V2, no sé hasta cuánto hay de las Vs. Entonces, se buscan esas áreas, ¿no? Ahora sí, entonces, como tenemos las áreas de Brodmann para ubicar, entonces vamos ubicando determinados procesos en la corteza cerebral, ¿no? Tanto primarios como secundarios. Decimos primarios aquellas áreas donde se percibe el estímulo, ¿no? Pero no se interpreta, nada. Vemos, yo los veo. ¿Qué serán? No sé. Nada, ¿no? Entonces, ese es el área primaria, la percepción simplemente. Y la secundaria sí dan interpretación. Ya, son estudiantes, ¿no? Y la terciaria, estamos en la Facultad de Medicina. Claro, porque puede haber estudiantes también y pueden ser con otros fines, ¿no es cierto? Pero sí, los veo, son estudiantes, y la tercera es la interpretación. Acá hay todo un complejo de la Facultad de Medicina que quieren ser médicos, todo lo demás. Muy bien, ahora, como mencionamos, la corteza es el sustrato de los pensamientos cognitivos, pero no de todas las cortezas, sino del neocórtex, del isocórtex. ¿No? Hay otro tipo de corteza. Claro, está bien los términos, está bien lo que está diciendo, solo que a veces hay acepciones. Estamos hablando de proceso cognitivo. Si yo digo, si hay otra corteza que no sea la isocorteza, en ese concepto también debe ser dicho las otras. Claro, paleocorteza sí se entiende, pero eso es, digamos, un término evolutivo. No, evolutivo, ¿no? Estructural. Pero si hablamos en estos términos, ahí más bien decimos alocorteza. Que es lo mismo, pero con la excepción de que estamos hablando en un concepto de procesos mentales cognitivos, ¿no? Esta es la alocorteza. ¿Y qué estructura tiene alocorteza? Que también ya lo hemos hecho y hemos puesto ejemplo. Corteza límbica. La corteza límbica tiene procesos cognitivos, sí, son emocionales. Y entonces, ¿eso qué significa? Que los procesos cognitivos emocionales son antiguos, genéticos, claro, evolutivos, hablando en esos términos. ¿El perrito siente rabia?
Sí, písenle la cola y los va a morder, ¿no? Pero si está contento y es su dueño y ya, se alega. O sea, tiene emoción el perrito, solo que para él eso es lo máximo, no piensa más. Nosotros tenemos eso, lo controlamos y tenemos los procesos cognitivos superiores que estamos haciendo alusión. Esta neocorteza tiene las 6 capas. Bueno, ya las conocemos, ¿no? La capa molecular, cuya estructura es de pocas células están las células de Cajal, es un plexo rico fibroso de ramificaciones dendríticas y axones de orientación horizontal. ¿Eso qué les está diciendo? Se comunican entre esas capas. Mucha comunicación entre ellos, entre esa capa. Es una asociación horizontal. Reciben impulsos difusos e inespecíficos de niveles inferiores, pero también tiene sinapsis con capas profundas. La capa granular externa de aparición reciente es una de las que ha aparecido últimas. Células pequeñas de forma estrellada, dendritas de la capa 1 y axones dirigidos a la capa 5 y 6. También son de asociación con otras partes de la corteza, inclusive con el hemisferio opuesto. Desarrolla funciones mnemóticas y asociativas puras. La capa de células piramidales, también de aparición reciente. Esto lo tendrá la corteza límbica, no lo tiene. Esta no la tiene, tiene las otras capas, ¿no? Células piramidales, células granulares de células de Martinotti, así no sé qué será eso, dendritas de la primera capa y axones se profundizan a la sustancia blanca subcortical a partir de estas, ¿no? Son de asociación también con otras partes de la corteza, incluso con el hemisferio opuesto también. Funciones mnemóticas y asociativas puras también, ¿no? La capa granular, numerosas células estrelladas, fibras aferentes, tálamo-corticales. Acá llega el tálamo. Tiene fibras de producción aferentes. El tálamo tiene una distribución igual como lo que hemos estado describiendo para la corteza motora sensitiva. ¿Cómo le llamamos a eso? Un homúnculo, ¿no es cierto? Sensitivo motor. Igualito lo tiene el tálamo. Y se proyecta y es concordante con el hemisferio, con los hemisferios. Entonces, tiene entonces esas proyecciones, ¿no? Por eso dice, son fibras de proyección aferentes. Extienden las señales de la capa superficial y la capa profunda. La capa de grandes células piramidales, las células de dendritas, solo llegan a la cuarta capa, ¿no? Axones de niveles subcorticales y a la médula. Se proyectan. Son fibras de producción subcortical de carácter motor. ¿Quién se origina acá? La vía piramidal, ¿no? Aquí se origina. Y está la capa de células fusiformes y polimorfas. Son dendritas ascendentes a las capas primera y cuarta, con sinapsis en las fibras aferentes tálamo-corticales. Axones que se proyectan a la sustancia blanca como fibras de asociación. Son fibras de proyección subcortical de carácter motor y de proyección límbica. Todas ellas son las responsables de las funciones superiores del lenguaje, cognición, percepción sensorial y razonamiento. Esto para señalar el sustrato orgánico. Pero hay algo más en caso de la corteza cerebral del encéfalo, es la neuroplasticidad. Claro, siempre hemos dicho de que cuando se nace, ya nacemos con todo el número de neuronas y que ya no va a haber más neuronas. Y pasado más o menos hasta los 40 años, empieza el declive de neuronas. Y nos vamos quedando con las que hemos utilizado. ¿Listo? Muy bien. Claro, ese concepto es bastante rígido. Sigue prevaleciendo en el fondo. Pero hoy en día se ha visto que la corteza cerebral tiene modificaciones.
y sí puede modificarse y todo lo demás, y a eso se le llama la neuroplasticidad, que es un proceso que implica cambios estructurales y funcionales adaptativos del cerebro. Entonces, en buena cuenta, el cerebro se va adaptando a lo largo de la edad. No es que haya multiplicación neuronal, no lo hay. Al menos hasta ahora no se ha demostrado fehacientemente. Pero sí puede modificarse la relación entre las neuronas. Y ciertos lugares, porque tampoco no es que pueda cualquier lugar hacer un cambio, ciertos lugares pueden asumir funciones de alguna parte del cerebro de la corteza que por alguna razón ha dejado de funcionar, ¿no? Más o menos. Y segundo, con respecto al desarrollo, dijimos de que el cerebro o sus hemisferios eran asimétricos. Eso es especialización, ¿no? Se han diferenciado. Pero eso también se logra con el tiempo. No es que hubiéramos nacido así, excepto si es dominante o no dominante. Tiene que ver con praxis y todo. Pero hay casos, ¿no? Que por alguna razón, una lesión en el hemisferio dominante, la persona aprendió a escribir con la otra mano. Tal vez no igual, pero aprendió a escribir con la otra mano. Entonces, sí hay modificación, y eso se le llama la neuroplasticidad. Estos cambios pueden ser beneficiosos, ¿no? Restaurar, por ejemplo, la función tras una lesión. Pueden ser neutros, no hay cambios, o inclusive pueden ser negativos con consecuencias patológicas. Más adelante hablaremos de un ejemplo aquí. Esto da lugar a esto puede, digamos, esta neuroplasticidad se puede dividir en dos mecanismos principales. Regeneración neuronal con brotes colaterales se refiere cuando las neuronas intentan repararse, crear nuevas conexiones, incluso formarse de nuevo. Aquí lo que sí se ha visto es que la neurona no debe destruirse el cuerpo neuronal, el pericarión. Las dendritas y los axones pueden repararse. Eso sí, entonces establecen nuevas conexiones, todo. Y por otro lado, si puede hacer nuevas conexiones, entonces puede haber reorganización funcional. Si una parte del cerebro se lesiona, otras áreas pueden adaptarse y aprender a asumir esas funciones. En buena cuenta, la neuroplasticidad es la capacidad del sistema nervioso para reorganizar su estructura, sus funciones y conexiones neuronales a lo largo de la vida. Y esto en respuesta a experiencias, aprendizajes e inclusive lesiones. En buena cuenta, si nosotros aprendemos es porque nuestra corteza, el cerebro, es neuroplástico. Porque si no fuera así, ya las conexiones estarían hechas, no aprendemos nada. Entonces, ya de aquí entonces podemos sacar algunas conclusiones prácticas, ¿cierto? Ahora, esta neuroplasticidad permite al cerebro adaptarse, formar nuevas sinapsis y recuperarse funcionalmente en algunos de los casos. Entonces, neuroplasticidad es capacidad de las neuronas ¿de qué? En el caso del embrión, diferenciarse, organizar las conexiones y circuitos neuronales. Claro, hasta ahí sabíamos siempre, ¿no? En el adulto, facilitar la supervivencia, reorganizar circuitos dañados. Se vincula a la acción de factores tróficos que actúan sobre el citoesqueleto y la membrana neuronal. O sea, acá hay factores tróficos. ¿Se acuerdan de alguno de ellos? Factor neutrófico derivado del cerebro, ¿no? Y sí, y aquí tenemos, ¿no? La neuroplasticidad permite adaptabilidad continua, aprendizaje y memoria, por ejemplo, rehabilitación que mencionamos. Pueden ser positivos, crear nuevas conexiones saludables, el aprendizaje. O negativos, desarrollo de hábitos perjudiciales. Ejemplo, adicciones, ¿no? Es también aprendizaje. Neurogénesis, claro, la neuroplasticidad se basa en la neurogénesis, capacidad de generar nuevas neuronas. El adulto no lo puede hacer, pero el niño sí.
Claro, esto desafía la creencia antigua de que el cerebro no se regeneraba. Ahora, ¿qué factores se conocen que intervienen en esto? El factor neurotrófico derivado del cerebro, el factor neurotrófico derivado de las células gliales, la neurotrofina, que tiene que ver con neurogénesis en forma general, ¿no? Y la neurotrofina 4, que se ha visto que participa en ciertos lugares del encéfalo, no en todos, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad se aprovecha para la rehabilitación neuropsicológica, la estimulación cognitiva, para superar ciertos déficits que se da, por ejemplo, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el autismo, adicciones. Entonces, hoy día se aplica este concepto en esos campos, ¿no? Mejora las funciones motores y cognitivas también. Miren, este es el entramado de la corteza cerebral en un recién nacido a los 6 años y a los 14 años. Claro, se dice que nacemos con un número de neuronas, etcétera, ¿no? Pero que lo que le falta es conexiones. Sí, hasta los 6 años empieza a establecerse las conexiones. Todas las conexiones posibles se establecen, pero a partir de los 6 años, si esas conexiones no son utilizadas, se van perdiendo. Por eso dice, los años clave para que haya un desarrollo neuronal de aprendizaje es hasta los 6 años. No significa que ahí va a aprender el niño, ni siquiera es necesario que aprenda a leer y escribir. Ya no los fuerzan. Antes, mi hijo está en jardín, tiene 4 años y ya escribe. No sirve, porque el niño necesita más bien aprender otras cosas. Después va a escribir y todo lo demás. Entonces, hasta los 2 años no se le estimula al niño para que forme conexiones, entonces va a perder. No va a perder, pero no va a tener la suficiente capacidad. Es como decir, hasta los 6 años formamos el recipiente. Si lo formamos bien, luego a través de la vida podrá entrar de todo y ese recipiente va a aguantar, va a funcionar. Pero si no lo hacemos, el recipiente es con poca capacidad. Ahora, se extiende a nosotros, se extiende, porque mientras más ejercitemos, más aprendemos, más estudiamos, tenemos más habilidades, las conexiones son mayores. Y son mayores, entonces la densidad es mayor. La pregunta es, nuestra corteza, ¿por dónde está? ¿Está más a los 6 años o vaya por los 14 niños? Solo no hay que esperar llegar acá, ¿no? Eso crea también de que como hay más conexiones, finalmente es más tejido. Y si es más tejido, la corteza crece. Y como no tiene espacio, ¿qué le queda? Arrugarse. Entonces la pregunta es, ¿cuán planchado está vuestra corteza cerebral? Si está planchadita, bonita, como está en la figura, bueno, está bien, ¿no? Vamos ubicando entonces ciertos procesos cognitivos en la corteza cerebral. De los sentidos ya los hemos ubicado, ¿no es cierto? Acá está la vista, tacto. Claro, tacto no hemos hecho específicamente, pero ustedes ya lo conocen. Está el gusto, el olfato, el oído y todo lo demás. Empezamos con lo más fácil, como siempre. Empezamos con los procesos cognitivos que dependen del lóbulo occipital. Y claro, cuando uno dice lóbulo occipital, ahora inmediatamente piensa en el proceso visual, ¿no? Aquí se reciben los impulsos nerviosos que derivan de los ojos, ¿no? Pero también interviene en la estimulación de la memoria, diferenciación de colores, estimula pensamientos y emociones, procesa información visual, interpreta imágenes, capta movimiento y permite el reconocimiento espacial. Veamos. Lóbulos occipitales, procesamiento visual. Claro, al lóbulo occipital le llega proyecciones que vienen del núcleo geniculares laterales del tálamo y se proyectan primero a la corteza visual primaria, área 17.
Ahora bien, eso está alrededor o en la parte superior e inferior de la cisura calcalina. Y acá hay una proyección retinoóptica. ¿Qué significa? Lo que está proyectándose en la retina también se está proyectando tal cual en el lóbulo occipital, en el polo, en el área 17. Y aquí entonces sí tenemos que recordar, estamos en la parte posterior del lóbulo occipital, estamos viendo por atrás. Entonces tenemos un hemisferio al lado derecho y el otro izquierdo. Y a su vez, cada uno de ellos está dividido por la cisura calcarina. Entonces tenemos una parte superior y una parte inferior. ¿Cuántos cuadrantes? 4 cuadrantes. Que es lo mismo que la retina lo está haciendo. Esa misma proyección. ¿Listo? Ahora, más bien, con el campo visual también es lo mismo. El campo visual lo tenemos en cuatro cuadrantes. En 4 cuadrantes. ¿Cuál es la diferencia? Que la retina está invertido. Acá también la proyección está invertida, pero nosotros lo vemos derecho. Lo vemos derecho. Entonces, lo que está en este cuadrante, ¿dónde está? Proyectenlo al polo occipital, atrás. Son 4 cuadrantes. Ya, este lado, ¿dónde está? ¿En qué hemisferio? En el hemisferio izquierdo, en la parte superior inferior, en la parte inferior, por debajo o por encima de la cisura calcárea, por debajo. Y así está. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejamos. Por eso se dice que hay una proyección retinoóptica. Las áreas 18 y 19 que están cerca del área 17 generan representaciones de la forma, conformación volumétrica, textura, movimiento, color y localización espacial de los estímulos del mundo externo. ¿No? Miren, sí vemos, acá vemos, pero no interpretamos nada. Pero con el área 18 y 19 sí, ya tenemos la representación de la forma, la conformación volumétrica, ¿no? Textura, movimiento y etcétera. ¿No? Eso entonces como que ya se le da, digamos, una dimensión y también ya significado. Sirven también como sitios de almacenamiento, ¿no? Como registros de la percepción visual, que están encargados de la memoria. Entonces, las figuras que antes hemos visto y todo lo que vemos, ¿no? Inclusive la calle por donde andamos, ya está almacenada como en memoria, ¿no? Y en visual. Y son las áreas 18 y 19 que tienen este registro. Y posteriormente se van a utilizar en los procesos del recuerdo, de reconocimiento, pensamiento en imágenes, inclusive el sueño. Ustedes cuando sueñan a colores o en blanco y negro. Recuerden cómo sueñan, si es a colores o en blanco y negro. Cuando hay ceguera, lo que va a suceder es, cuando hay daño, lo que va a suceder es ceguera. Sí ve, pero no puede interpretar nada. Es como que no miras. Y dice cualquier cosa, ¿dónde estás? No está ubicado, las cosas tampoco las está mirando, pero no lo interpreta, y eso se le llama ceguera. El globo ocular está bien, está normal, la vía está bien, solo el daño está en estas áreas, ¿no? Hay hemianopsias, cuadrantopsias, por lo que acabamos de mencionar, ¿no? Hay acromatopsias. ¿Qué significa? No hay reconocimiento de colores, no lo hay. Alexia sin agrafia. ¿Qué es alexia? Alexia es la capacidad de leer, incapacidad de reconocer las letras. Alexia no lee, no puede leer. Sin agrafia. ¿Qué es agrafia?
No parece escritura. O sea, Sí, la agrafia. grafia es incapacidad de interpretar. Grafia es de gráfico, es escribir, ¿no es cierto? Ese es grafia, ¿no? Pero dice sin agrafia. O sea, puede que no podamos leer, pero sí podemos escribir. No lee, pero escribe y habla. Y se entiende lo que hace. Entiende lo que escribe, entiende lo que habla, pero no puede leer. Ese es alexia sin agrafia. Eso se da generalmente por lesión del lado izquierdo, ¿no? Del lóbulo occipital, del lado izquierdo. Y también la parte última ¿qué se llama? Del cuerpo calloso, ¿cómo se llama? La última parte, hacia atrás. ¿Cómo se llama? El cuerpo calloso es toda esa estructura, ¿no es cierto? Y tiene sus partes. La última parte, ¿cómo se llama? Porque eso también se da cuando esa parte, la agrafia, la alexia sin agrafia, se da también cuando se lesiona esa parte. ¿Cómo se llama? El esplenio. Esa es la última parte. Hay anomía de colores y desorientación visual. No se ubica. Tenemos las áreas, bueno, hemos hablado del área 7 que está aquí, la 18 y la 19. Entonces, aquí se ve, aquí ya se interpreta, aquí las figuras inclusive ya las ubicamos y todo lo demás, pero ahora estamos en el área 7, 39 y 37 que están acá. Son áreas de asociación cerebral y claves para el procesamiento sensorial, ¿cierto? Pero también para la cognición superior, el lenguaje y la integración visual. Ya estamos hablando de cognición y lenguaje acá, ¿no? Aquí solo vemos, sin interpretar. Acá ya se interpreta, pero acá ya son niveles superiores. El área 7, en la que se encuentra aquí, es un lugar de integración visoespacial, ¿no? Atención espacial y manipulación de los objetos. Claro, estamos aquí. Y prácticamente si hablamos de esta área, ¿en dónde estamos? Entre la corteza parietal y la corteza. Lóbulo parietal. Y el lóbulo parietal, ¿qué cosa es? Sensorial. Yo puedo conocer las cosas mediante el tacto, ¿no? Por eso dice integración visoespacial, atención espacial y manipulación de objetos. Controla el movimiento voluntario de los ojos visomotores para localizar objetos en el espacio y dirigir la atención espacial. El área 37, que está acá abajo, reconocimiento visual complejo. Por ejemplo, aquí reconocemos rostros, objetos y procesamiento del lenguaje escrito. Es un reconocimiento de alto orden, procesamiento de los rostros. Claro, nosotros somos seres sociales. Y entonces conocemos cantidad de gente y vemos su comportamiento. Y todo eso lo almacenamos. Por eso hay un área que está destinada al procesamiento de rostros. También de objetos y el reconocimiento de letras y palabras escritas. El área 39, que vendría a estar aquí, el giro angular. Con eso, miren, ya dónde nos estamos entrando. Al área de Wernicke. Ya estamos entrando al área de Wernicke. Por eso acá, de hecho, esta área está comprometida en la comprensión del lenguaje, la lectura, escritura y cálculo. Fundamental para comprender el lenguaje escrito, claro, estamos hablando del lóbulo occipital, ¿no? La vía visual. Realizar cálculos aritméticos y la asociación semántica, donde se da significado a las palabras.
Aquí las vemos, las palabras. Acá sabemos que son letras, palabras, pero acá le damos la interpretación. Bueno, esto es solo para recordar las lecciones de la vía visual, ¿no? Y claro, ¿qué tenemos? Acá, uno, es el campo visual de globos oculares. Si se daña un globo ocular, ¿no? Por ejemplo, cualquiera. Entonces, uno, ya, no, un momento, para. ¿En qué momento se da esto? En los globos oculares. Hasta ahí nomás, no vamos a hacer. ¿En qué momento se da? Hay ceguera, dice, claro, ceguera, pero del lado izquierdo. ¿Qué significa? O sea, ¿dónde está la ceguera? Y estamos en globo ocular. Dice, la sección del nervio óptico es aquí. Pero miren, es que cuando vemos con los dos ojos, el campo está integrado con los dos globos oculares. No es que si no vemos con este ojo y solamente vemos la mitad, no, o sea, podemos ver todo, ¿no? Entonces, pero si pierdo la visión de la mitad, no necesariamente se traduce en que he perdido la visión de un globo ocular, no, porque el otro puede estar haciendo esto, sino que eso significa que el que se ha dañado es el nervio óptico. ¿Por qué? Porque si ese lado está trayendo de la mitad correspondiente de cada campo visual. Esta mitad de campo visual se está viniendo para acá y esta mitad se está viniendo para acá. Entonces, si el nervio óptico se lesiona acá, yo no veo todo esto, ¿no? Eso es lo que sucede. Pero si tapara mi globo ocular, este se pierde, no, voy a seguir viendo todo. Ese es. Pero ¿qué va a afectar? No, ya, la parte de la amplitud, pero hay algo más que va a afectar. Nosotros miramos en 3 dimensiones, sí. ¿Cómo se llama eso? Tridimensional. Claro, es una visión tridimensional, pero tiene su nombre. ¿Cómo se llama eso? No miramos en plano como un cuadro. Ya. ¿Y cómo es que podemos ver en 3 dimensiones? Claro, antes se decía, este globo ocular mira el campo. Y, por decir, todas las figuras tienen una distancia que para el otro globo ocular que está al otro lado, que tiene una diferencia, es mínima, se quiere, las distancias son diferentes, mínimas pero diferentes. Y el cerebro las compara y nos sale la visión tridimensional. ¿Listo? Pero un momento dijeron, ya cerremos un ojo, seguimos viendo de forma tridimensional, pero perdemos detalles, cosas. Perdemos, ¿no? Y es que la retina, en todos sus puntos, no le llega igualita a las figuras, los rayos. Tiene también sus diferencias. Y eso hace que podamos ver de manera tridimensional. Es eso. ¿Cómo se llama esa visión? Profundidad. No, tiene un término. Estereoscópica. Claro, es visión estereoscópica. Listo. Esto será acá. Y el 2, ¿dónde será la lesión en caso de una visión que afecta a los 2 lados externos del campo de la visión? Claro, si no se acuerdan, pueden verlo acá, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Esto de acá. Esto es, después del quiasma, ¿qué viene? La cintilla óptica. Si se daña acá la cintilla óptica, entonces la visión se va a ver afectada de esta manera.
Y después de la cintilla óptica, acá tenemos, ¿qué cosa es esto? Cuerpo geniculado. Esto se llama radiaciones ópticas. Si acá se daña, la lesión es este tipo. Igual que la otra, ¿no? Y bueno, si es que ya llegamos al lóbulo occipital, pueden producirse este tipo de lesiones, las cuadrontopsias. Listo. Entramos al lóbulo temporal, por lo menos en una primera parte. El lóbulo temporal tiene que ver con la percepción visual, sí. Claro que generalmente lo asociamos más a la vía auditiva, ¿no? Tiene que ver con procesos del lenguaje, la memoria y el afecto. Hay deterioro de memoria cuando la lesión se da en cualquiera de los dos hemisferios, en cualquiera, ¿no? Entonces eso lo conduce a alteraciones de memoria. Ahora, alteraciones en el lenguaje se da cuando la lesión está en el hemisferio dominante. Si el otro hemisferio, que no es el dominante, se afecta, allí no tendríamos problemas de lenguaje. El área 37. ¿Dónde está el área 37? Ya lo habíamos mencionado. Aquí está. Es corteza de asociación de orden superior. Recibe información de la corteza de asociación occipitales. Claro, lo que habíamos mencionado anteriormente. Áreas 41 y 42. Acá está 41 y 42. ¿Qué cosas son? Ya las conocemos. Corteza auditiva primaria, con representaciones para una amplia gama de frecuencias e intensidades acústicas, para sonidos con o sin tonos, reconocemos el habla, la música, ruidos ambientales. Y también hay identificación de localización espacial. El área 22. ¿Dónde está el área? Aquí está. Esta también ya la conocemos. Registro de las representaciones de lo que escuchamos. Ahora, en los lóbulos temporales medios, ¿se acuerdan cuáles son los lóbulos temporales medios? Claro, acá no se debió decir lóbulos. ¿Qué se debió decir? Las áreas son las que estamos con numeritos. Miren, acá ustedes ven y acá ven. ¿Qué le llamamos eso? Los girus, ¿no? Los girus, eso sería mejor, temporales medios, que vendrían a ser estos de que están acá, ¿no? Contienen estructuras corticales y subcorticales del lóbulo límbico, del sistema límbico. Por adentro se ve el área entorrinal, el girus del hipocampo, la amígdala. Todas están muy interconectadas. Correlacionan información perceptual, operaciones en proceso de pensamiento verbal y no verbal, y estado del medio interno, que tiene que ver con la ínsula. Indispensables para la memoria, las experiencias afectivas y la expresión emocional. Claro, si acabamos de hablar del sistema límbico, el hipotálamo, ¿qué se llama? El hipocampo, perdón, las amígdalas, ¿no? Ahora bien, cuando se dañan estas zonas, son asiento originan las crisis epilépticas de carácter psicomotor. Sí, hoy en día, la mayoría, cuando se estudia las epilepsias, se busca el foco y está en lóbulo temporal, ¿no? Y específicamente a nivel del hipocampo. Y una de las formas de terapia, si el foco está ahí y es resistente al tratamiento, entonces sacarlo, ¿no? Una operación. Pero ¿cuál es el efecto? Afecta a la memoria, ¿no? Ya no convulsiona, pero tiene problemas de memoria.
Ese es la encrucijada. El daño en estas zonas, hay alteraciones psicopatológicas y neuropsicológicas, alteraciones en la capacidad de atención, trastornos del carácter, mal humor, inestabilidad, ¿no? Alteraciones homónimas del campo visual, anosmia. ¿Qué es anosmia? No percibe el olor, sordera cortical por lesiones bilaterales. La prosopagnosia es una lesión de la porción medial del lóbulo temporal y occipital, áreas 28, 27, 29, 30. En las personas diestras, ¿no? El lado sería, se daría si es que es el lado derecho, porque como mencionamos, estas áreas son encargadas de reconocer las caras. Miren, toda esta parte de la corteza que está acá es para reconocimiento de caras. Es amplio, porque claro, es cantidad de gente que conocemos. Entonces, y si se dañan aquí, lo que tenemos es eso, prosopagnosia. Listo, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí llegamos, por ahora. Muy bien. Continuamos entonces mañana, ¿a qué hora? 7 de la mañana también. 7 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Listo, señoritas y señores, nos vemos mañana entonces. Voy a subir el video por si entonces.